Hola a todos, estamos aquí un viernes más, en este caso un nuevo mes, el mes séptimo, julio. Me alegro y doy gracias a Dios poder estar con ustedes un viernes más compartiendo un poquito de lo que conozco. Ya 7 meses, el año ha pasado volando y aunque ha sido un año bastante duro y difícil para todos, debemos seguir adelante, así que ánimo con esa fuerza y energía. Y como les dije la semana pasada, hoy quiero complementar y seguir hablando sobre los juicios, ya que como seres humanos los emitimos todo el tiempo y sobre todo lo que nos acontece. Y me parece muy importante que conozcamos ciertos conceptos y herramientas que nos pueden ayudar a utilizarlos a nuestro favor. Quiero empezar recordando o resumiendo ciertos conceptos que vimos en el video de la semana anterior al respecto. Quiero recordarles que les dije que los juicios son declaraciones. Eh, Recordemos que las declaraciones son decretos con los que creamos realidades y que los juicios jamás podrán ser verdaderos o falsos, sino que son válidos o inválidos en función del poder y autoridad que tenga la persona que emite un juicio. Como por ejemplo cuando un árbitro en un partido de fútbol pita una infracción. En este caso, este juicio es considerado válido porque el árbitro tiene la autoridad de decir pues que el jugador cometió aquella infracción. Recordemos que también dijimos que los juicios son fundados o infundados y que podemos fundamentar un juicio en función de las experiencias pasadas que avalen dicho juicio que emitimos. Como por ejemplo cuando Juan dice el proceso de compras siempre se retrasa, podemos fundamentar ese juicio en función de las experiencias pasadas que ha tenido Juan con respecto al proceso de compras. Recuerden que también dijimos que los juicios siempre nos traen dos caras. Cuando alguien emite un juicio, nosotros vemos la descripción que esta persona está haciendo con respecto sea a una persona, a una situación, pero también estamos viendo cómo esta persona ve el mundo. Entonces, realmente sabemos más de la persona que emite el juicio que de aquello que ella está describiendo o él. Como por ejemplo cuando María dice fulanita es bella, estamos pensando en la belleza de fulanita, pero también estamos viendo cómo María ve la belleza. Con esto quiero empezar ya en esta semana hablándoles de cómo se relacionan nuestros juicios con el sufrimiento humano. Vamos adelante. Primero es importante que distingamos el dolor del sufrimiento. El dolor es biológico, como cuando estamos andando en bicicleta, nos caemos, nos golpeamos y nos duele alguna parte de nuestro cuerpo en donde nos golpeamos. Sin embargo, el sufrimiento surge de las interpretaciones que hacemos de lo que nos pasa y esto se basa en nuestras creencias, modelos mentales, la forma en que vemos el mundo y particularmente los juicios que emitimos que descansan sobre la forma en que nosotros vemos una realidad. Recordemos que nuestras creencias y la forma en que vemos el mundo surgen de donde crecimos, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de la religión, de las enseñanzas que recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros y lo que vemos a diario en las noticias, en las redes sociales, más las experiencias personales que nosotros tenemos. Todo esto nos crean mapas o modelos en nuestra cabeza que nos hacen ver el mundo de una manera en particular y nos hacen creer que de esta forma funciona el mundo que nos rodea. Y de esta manera nosotros interpretamos o hacemos juicios sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto. Pensemos por un momento, si nuestro sufrimiento surge de la forma en que vemos el mundo, de las interpretaciones que hacemos sobre lo que nos está sucediendo, entonces como personas tenemos el poder y un amplio campo de intervención para poder tratar nuestro sufrimiento del día a día. Quiero traer a su memoria un recuerdo bastante bonito para nuestro país, que creo que nos viene bien a todos, para poder ejemplificar esto que estoy diciendo. Recordemos las eliminatorias Alemania 2006, cuando Ecuador jugó con Paraguay en Quito. Personalmente, en esa época no me perdía de ir al estadio cuando Ecuador jugaba en Quito y recordé este partido porque fue bastante emotivo.
Ecuador iba perdiendo 2-0 en los primeros minutos, 15 minutos del partido. Y a pesar de que ya habíamos ido a un primer mundial, estábamos buscando ir al segundo, nuestras experiencias pasadas nos decían que para nosotros era imposible remontar un marcador como este y ir a un segundo mundial era prácticamente inaccesible. En este momento empezaron a surgir o a emitir muchos juicios en la gran mayoría del público que se encontraba en el estadio, la mayoría generaciones mayores, y esto ya es un juicio mío. Y bueno, voy a mencionar algunos de los juicios que se escuchaban en ese entonces, únicamente aquellos que puedo decir en televisión, pues ustedes me entenderán, estábamos en un estadio, pero mucha gente empezó a decir, jugamos como nunca, perdemos como siempre, remontar un 2-0 es imposible, quizás un 1-0 no es lo mismo que un 2-0, porque anteriormente en la historia Ecuador ya había remontado a Paraguay 1-0. Decían para qué viajé, para qué vine, porque viajaba personas de diferentes partes de la ciudad. Hasta aquí llegamos, mejor me voy. Bueno, prácticamente la gran mayoría del público perdió las esperanzas y pasamos durante 30 minutos del partido aproximadamente sufriendo en función de un montón de juicios que emitíamos pensando que era imposible remontar. Nuestro sufrimiento no se basaba del hecho de que íbamos perdiendo 2-0, porque teníamos todo el partido por delante. Nuestro sufrimiento se basaba en que las experiencias pasadas nos decían que cualquier selección era mejor que la nuestra, que remontar un marcador 2-0 en eliminatorias para un mundial era imposible y que llegar a un segundo mundial era inaccesible. Prácticamente el primero había sido suerte. Partiendo de eso, bueno, finalmente pudimos remontar. Nadie creía que se podía hacer, mucho menos que podíamos ganar por goleada. Incluso cuando Ecuador metió el primer gol, la esperanza de la mayoría era, pues, ojalá logremos empatar y llevarnos a un punto para ver si es que tenemos algo de posibilidades de seguir compitiendo en las eliminatorias. Finalmente Ecuador remontó, ganó 5-2 y pues lo que se vivió en el estadio fue una fiesta. No puedo afirmar lo que ocurrió ese día para que como país podamos remontar o lo que ocurrió en esa época para que alcancemos a llegar a un segundo mundial, luego a un tercero. Pero sí puedo emitir mi juicio y mi mirada al respecto. Recuerdo y traigo a mi memoria que tanto en el público como en los jugadores habían generaciones mezcladas de donde surge un grupo pequeño que creyó que sí se puede. Ese grito tan famoso de nuestra selección, sí se puede, que ahorita lo menciono y se me hace la piel de gallina, en verdad. Si lo pensamos muy bien y si lo analizamos a fondo, es una declaración, un juicio que alguien lo emitió. No sé quién lo inventó, de hecho creo que es traído de otro país, pero alguien creyó que sí se puede y luego un grupo de hinchas lo replicó y finalmente terminó siendo replicado por todo un país. Aquí podemos también evidenciar el poder del lenguaje y cómo las declaraciones crean realidades. Cuando tanto los jugadores como el país cambiaron sus creencias, declararon y emitieron un juicio diciendo sí se puede, cambió también nuestra realidad y con ello cambió la historia del fútbol en nuestra nación. Con este ejemplo que para mí es muy grato recordar, quiero mostrarles el poder que tenemos los seres humanos para cambiar realidades a partir de nuestros juicios y las creencias sobre lo que estos descansan. Como lo he dicho antes, si nuestro sufrimiento, el sufrimiento humano, descansa sobre los juicios que emitimos de acuerdo a la forma en cómo vemos el mundo, entonces, ¿por qué no cambiar estos juicios, cambiar estas creencias y esta forma en que estamos viendo el mundo? Tenemos una herramienta poderosa para poder y efectiva para poder eliminar nuestro sufrimiento. Y no estoy hablando de todo tipo de sufrimiento porque también, como lo he dicho en mis videos anteriores, las emociones son naturales
y también tienen su rol, a veces cumplen un rol muy importante en el ser humano y es normal que nos sintamos en ciertas circunstancias tristes, eh, enojados, pero sí que hay varios sufrimientos que vale la pena eliminar, ¿no creen? Para finalizar, quiero contarles cómo nuestros juicios tienen una influencia directa en nuestras vidas y particularmente en nuestra forma de ser. Voy a hablarles de 3 dimensiones de inefectividad que parten de los juicios. La primera, pensemos en aquellas personas que siempre están viviendo en función de los juicios que otras personas dicen sobre ellos o ellas. Son aquellos que quieren complacer a todo el mundo y viven en un sufrimiento constante porque esto es imposible. Le dan la autoridad a terceras personas para que les digan qué deben hacer, cómo deben vivir y en quiénes deben convertirse. Dejan de controlar el destino de su vida porque dependen mucho de lo que otras personas digan sobre ellos. Si llegasen a escuchar un juicio negativo, les afecta directamente su estabilidad emocional. Al respecto, quisiera compartirles una frase de Charlie Chaplin. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Tu conciencia es lo que eres. Tu reputación es lo que otros piensan de ti. Y lo que otros piensen no es tu problema. La segunda dimensión es cuando tratamos los juicios como afirmaciones. Cuando una persona no es capaz de diferenciar entre un juicio y una afirmación, normalmente toma una posición rígida, intolerante y cierra toda posibilidad de aprendizaje. Si una persona emite un juicio que difiere con su forma de ver el mundo, entonces simplemente lo considera falso y erróneo, porque estas personas se creen dueños de la verdad. Yo diría que la mayoría de personas caemos muchas veces en esta dimensión y que de aquí parten muchas de las confrontaciones que tenemos con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos. Ocurre mucho también en las confrontaciones y discusiones que tenemos sobre política y religión. Al respecto, quisiera compartirles una frase de Leonardo da Vinci. Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio. La última dimensión son aquellas personas que no son capaces de distinguir entre un juicio fundado y un juicio infundado. Esta incapacidad los hace vivir en una decepción constante con respecto a lo que les acontece versus sus expectativas. Parten de un hecho en particular y se hacen películas en la cabeza para emitir juicios infundados en donde creen que todo lo que les pasa es injusto. Creen que la injusticia se basa en el logro de los demás y en sus propios fracasos. Y de esto vemos a diario y todos los días en nuestra sociedad. Siempre estamos responsabilizando a terceras personas o echando la culpa a otros de nuestros propios fracasos, sean amorosos, económicos, profesionales. Y es que desde siempre aprendimos a hacerlo así. Cuando estábamos en el colegio escuchábamos decir, es que tal profesor no quiere a mi hijo. O cuando estamos en el trabajo, es que mi jefe no me quiere. Siempre tenemos un pretexto o siempre culpamos a alguien más. Incluso cuando crecemos y somos bebecitos, decimos y se golpean, como decimos, tas, tonto el piso, tas, tonta la mesa. Enseñamos a nuestros hijos y aprendimos desde que somos bebés de que no somos responsables. Hasta cuando no tenemos a quién culpar, simplemente evadimos nuestra responsabilidad, como cuando decimos se perdieron las llaves, se cayó la pizza, se dañó la compu. ¿Quién la dañó? No sabemos, pero algo pasó. Hemos crecido siempre dando la responsabilidad de lo que hacemos a terceras personas. Crecimos siendo víctimas de las circunstancias y no protagonistas de nuestras vidas. Hasta que no reconozcamos que como seres humanos tenemos el poder de influir en quiénes somos y en nuestro futuro, entonces será muy difícil que podamos construir esa vida que tanto queremos para nosotros. Y bueno, al respecto quiero terminar con una frase de Anthony de Saint-Exupéry que dice, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Espero que tengan un excelente fin de semana. En verdad los invito a que piensen antes de emitir un juicio, también a que se den un espacio de autorreflexión. Esta herramienta es muy poderosa. Pensemos en qué juicios emitimos a diario, en nuestras creencias, qué creencias nos están bloqueando, qué creencias no nos permiten avanzar, ir a dar ese paso que tanto queremos.
esa vida que tanto queremos tener. Recuerden que nuestras creencias son como esa figurita del elefante que cuando es chico lo amarran de la pata de una silla y cuando crece, él cree, no sabe que ya tiene la fuerza para romper la pata y encontrar su libertad. Espero de verdad que ustedes puedan romper esas cadenas, romper esas creencias y puedan pues vivir la vida que tanto quieren. Les pido que compartan este video. No se olviden de suscribirse en mi canal de YouTube, además de seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, @simbiosis.cc. Que tengan un excelente fin de semana y un excelente mes de julio.